la segunda parte de este texto sobre la vanidad. Y miren que hay mucha vanidad, me refiero, en ciertos escritores que uno conoce, pero bueno, de cuyo nombre no me quiero acordar. Adelante, Mariana, por favor. Hola, buenas noches. Pues vamos a empezar con lo último en lo que nos quedamos. Fue el párrafo de añado, pero no corrijo, ¿no? Bueno, antes, sí, igual que la clase pasada, si quieren decir algo, por favor, abran el micrófono porque no veo la pantalla, entonces no me voy a dar cuenta si levanto la mano, entonces nada más interrúmpame, por favor. Entonces sí, el último estuvimos platicando que Montaigne decía, añado, pero no corrijo, pero tiene como un poquito más allá, ¿no? O sea, esta frase no está tan literal, su libro siempre es uno, él no corrige lo que ya pasó, sino pues sigue añadiendo, ¿no? Y va cambiando y ese cambio le aparece natural y justo es algo que platica más adelante. Entonces, empezamos, bueno, en mi libro sería la página 846, y dice este párrafo: en segundo lugar, a causa de que en lo que a mí concierne temo perder el cambio. Mi entendimiento no siempre avanza, también retrocede. Entonces, recuerda, ¿no? Después de hacer este tipo de pues statement, ¿no? Que no siempre va a tener la razón, que ha envejecido, pero incluso dice, dudo que me haya hecho una pulgada más sabio. Sería hermoso ser viejos si avanzáramos siempre hacia la mejora. Es un movimiento de borracho, titubeante, vertiginoso, informe, o como el de los palillos, que se refiere a los palillos de los juncos, que el aire mueve azarosamente a su antojo. Entonces, él ve de esta manera la vejez, ¿no? Dice, y pone un ejemplo con Antíoco, que había escrito con fuerza a favor de la academia y al envejecer tomó otro partido. Y dice, cualquiera de los dos que siguiese, pues no sería igualmente seguir a Antíoco, y que es normal, ¿no? O sea, si le hubieran dado un periodo más para vivir, continuaba estando listo para un nuevo movimiento, no tanto mejor como diferente. Entonces, acepta el cambio, lo celebra en estas frases. Más adelante dice, habla un poquito acerca de la alabanza, y empieza diciendo que lo que más teme es hartar. Preferiría herir a cansar, y valora la alabanza, pero él como no todos los tipos de alabanza le parecen igual de grandes. Incluso dice, la valoración vulgar y común es poco afortunada en acierto, ¿no? Entonces, justo, incluso dice, en estos tiempos me equivoco si los peores escritos no son los que se han ganado en favor del viento popular. Entonces, pues aquí está diciendo como no todos y justo con respecto al vulgo, que lo habla más adelante, no siempre lo que es popular no es como digno de admiración o de alabanza, y él no se considera siempre digno de alabanza, ¿no? Entonces, luego habla un poquito acerca de su proceso de escritura. Básicamente dice como no le toma tanta importancia a las pequeñeces, a las nimiedades, y dice incluso yo no intervengo ni en la ortografía, y solo ordeno que sigan la ortografía antigua, porque en ese entonces había habido como un cambio como de reglas ortográficas, y él como dijo, pues para no batallar, nos quedamos con la antigua, y que no se involucre tampoco en la puntuación, como que se la da a alguien para que se le edite, y ya se encargue de esas cosas que son estéticas, ¿no? Y con las que no se quiere meter. Y es el trabajo sucio, ¿no? Finalmente, ¿no? Es el trabajo del editor, del corrector. Y claro, pues bueno, él puede, por supuesto, porque pues es un aristócrata en ese sentido, ¿no? De encargarle a los otros, ¿no? Adecuar sus términos a los otros términos. Y sin embargo, yo creo que aunque hace esas adecuaciones, como quiera que sea, nunca está satisfecho y luego vuelve a retomar lo que había hecho, ¿no? Y estos añadidos de los que hablaba. En la otra cuestión, antes de que se me olvide, en este asunto de ser prudente con las alabanzas, sigue a Plutarco, ¿no? Que ya habíamos comentado en otra clase, ¿no? Que Plutarco da muchos consejos
de cómo evitar caer en las falsas alabanzas, porque los falsos amigos, ¿no? Porque finalmente los falsos amigos no lo hacen a uno mejor persona, ni tampoco mejor amigo. Entonces no caer en esa seducción de quienes nos dicen que qué bien estamos, ¿no? Por eso, bueno, es otra vez, y aquí me callo, el continuo dudar y la continua contradicción de Montaigne, ¿no? Siempre hablando. Adelante. Entonces, bueno, ya después de platicar un poquito acerca de su proceso pues de escritura, termina diciendo: a quien sepa hasta qué punto soy poco laborioso, hasta qué punto estoy hecho a mi manera, le será fácil creer que preferiría volver a dictar otros tantos ensayos a someterme a repasar estos en aras de tal pueril corrección. Entonces, avanzando un poquito más, que, o sea, vuelve como, sigue un poquito desarrollando más esta idea, ¿no? De las cosas que no le merecen como tanta importancia, y luego nos vamos a una nueva idea que cuando termina de ejemplificar todo eso, en donde dice: ahora bien, yo sostengo que debe vivirse por derecho y por autoridad, no por recompensa ni por gracia. Y esta idea o sea, la termina en los próximos párrafos, habla otro tema y luego la vuelve a retomar, como que es muy importante para él esta declaración de autonomía, ¿no? Autonomía que sea tanto como de favores, de económica, y de deber ser, ¿no? O sea, como que el deber ser le cansa demasiado, ¿no? Y las responsabilidades de más también son muy fastidiosas, ¿no? Para lo que cuenta. Entonces dice: ¿cuántos caballeros han preferido perder la vida a deberla? Yo evito someterme a cualquier clase de obligación, pero sobre todo aquella que me sujeta por deber de honor. Nada me parece tan caro como lo que me dan y lo que hipoteca mi voluntad por motivo de gratitud, y prefiero recibir los servicios que se venden. Con razón, pero no doy más que dinero, por los otros me doy a mí mismo. El lazo que me sujeta por la ley de la honestidad me parece mucho más opresivo y gravoso que el de la obligación civil. Entonces, aquí es también como una revelación contra la obligación civil. O sea, no encuentra el porqué de estarla siguiendo, ¿no? Ya igual ya por viejo, ya por rebelde, ya por filósofo, ya por lo que sea, ya no está como... ya no quiere no seguir ese tipo de cosas si es que alguna vez las siguió. Y dice: mi lealtad nada debe, pues nada le han prestado. Aquellas que carecen de toda importancia, les doy importancia por el celo de mi regla, o sea, con respecto a las promesas que hace, a los inciertos, los condicionales, etc., ¿no? Y dice: por el celo de mi regla, que me tortura y carga con su propio interés. Y más adelante dice: la condena que hago de mí mismo es más viva y más dura que la de los jueces, que solo me consideran desde el punto de vista de la obligación común, la opresión de mi conciencia más estricta y más severa. Soy mi peor juez. Y dice luego cita algo en latín, que en español sería: lo que se hace rectamente es justo en la medida de que es voluntario. Si la acción no posee cierto esplendor de libertad, carece de gracia y de honra. Y luego vuelve a citar a... ¿quién? A Delfos, a Terencio en Adelfos. Terencio, sí. Ajá. Y dice: aquello a lo cual me obliga el derecho apenas lo conseguirían de mi voluntad. Y bueno, o sea, empezando con esta frase, digo, citando esto, luego él dice: cuando la necesidad me arrastra, me gusta aflojar la voluntad. Vuelve a citar a Valerio Máximo y dice: porque cualquier cosa que se impone con una orden resulta más grata a quien manda que a quien obedece. Ya habíamos platicado en la clase pasada que él decía como le gustaba, ¿no? El ordenar y el mandar ciertas cosas, pero no demasiado, porque ya después de estar mandando como durante un tiempo empezaba a tener tus pensamientos intrusivos de como que no le generaba tanto placer como no estar molestando a nadie, ¿no? Y que nadie lo molestara. Unos párrafos adelante dice: me gusta tanto descargarme de responsabilidades y librarme de obligaciones, que a veces me ha parecido provechosas las ingratitudes, ofensas e indignidades que me han hecho sufrir aquellos hacia quienes por naturaleza o por accidente tenían algún deber de amistad. He aprovechado la ocasión de su falta para saldar mi deuda y librarme de ella. Aunque continúe rindiéndoles los servicios aparentes de la ración pública, encuentro un gran ahorro en hacer por justicia lo que sea por efecto y en aliviarme un poco de la tensión y solicitud de mi voluntad por dentro.
Es propio del prudente contener el ímpetu de la benevolencia como si fuera una carrera. Entonces, estos son simplemente como más argumentos en función de, como de lo que dijo, ¿no? De esta idea de no deber nada a nadie, de no tener como responsabilidades de más, y todavía le sigue diciendo, o sea, llevándoselo más allá del ámbito privado, sino también a lo que tiene que ver con las reglas y las leyes impuestas o todo este tipo de cosas, normas que se dan en las esferas ya públicas. Y dice, los príncipes me dan mucho gusto si no me quitan nada, me favorecen bastante cuando no me hacen mal alguno. Es todo lo que les pido. Y creo que, bueno, aquí había un comentario del pie de página que decía que viene de la carta de Montaigne que dirige a Enrique de Navarra el 2 de septiembre de 1590, donde expresa su deseo de no percibir prebenda alguna. No he recibido jamás favor alguno de la generosidad de los reyes, ni tampoco he pedido ni merecido, ni recibido ningún pago por los pasos que he realizado a su servicio. Soy tan rico, majestad, como lo deseo. Entonces, no sé, yo entiendo que le ofrecieron algo y lo rechazó porque no necesita nada. ¿Y quién pudiera? Entonces, luego dice, ¿con qué insistencia suplico a su santa misericordia no deber jamás a nadie un agradecimiento sustancial? Bienaventurada libertad que me ha llevado tan lejos, que continúa hasta el final. Entonces, ahora sí, ya lo dice como expresamente, intento no tener necesidad expresa de nadie. Y luego viene una cita en latín, de Terencio también, que dice, toda mi esperanza está en mí mismo. Y a partir de esto, él desarrolla un poquito más y dice, es algo de lo que todo el mundo es capaz, pero con más facilidad aquellos a quienes Dios ha resguardado de las necesidades naturales y urgentes. Es muy lamentable y arriesgado depender de otro. Nosotros mismos, que somos nuestro más justo y más seguro sostén, no nos hallamos bastante asegurados. Nada tengo mío salvo yo mismo, y sin embargo, esta posición es en parte defectuosa y presta. Entonces, para ya terminar con esta parte del desarrollo de su ensayo, dice, gozamos de los bienes prestados de manera mucho más libre y alegre, cuando el goce no está forzado ni constreñido por la necesidad, y cuando se tienen tanto la voluntad como la fortuna, la fuerza y los medios para privarse de ellos. Y pues Montaigne está, aunque ya ahorita igual y no, a estas alturas como de los ensayos no tienen toda la fuerza, ya se empieza como a notar más cansado y todo esto, todavía habla de los viajes mucho en este capítulo, todavía conserva una buena fortuna, todavía tiene medios, ¿no? Entonces, él pues está agarrando, ¿no? De esta autonomía que le ha costado, ¿no? Luego desarrolla una nueva idea que es, me conozco bien, pero me resulta difícil imaginar una generosidad tan pura de alguien hacia mí, una hospitalidad tan franca y gratuita que no me parezca desdichada, tiránica y teñida de reproche si la necesidad me envuelve en ella. Y luego dice, así como el dar es una cualidad ambiciosa y privilegiada, el aceptar es una cualidad de sumisión. Y pues dice que esto hace como una referencia de Aristóteles en Ética a Nicómaco, pero pues no sé si aquí ustedes, quien quiera intervenir, porque no es como mi área de expertise. O sea, sí, como... A mí me recordó un poco a... Esta parte en especial me recordó a cuando leí El Príncipe de Maquiavelo. O sea, no sé, este instinto así como respecto al aceptar y al dar, me recordó esa. En especial esta parte, como la desconfianza de... No sé si otro... Desconfía de los favores gratuitos. O sea, no hay favores gratuitos, sino hay mucho cálculo, ¿no? O sea, sobre todo los favores en la política siempre se pagan. Eso es clarísimo, ¿no? Y obviamente que Montaigne, que estuvo pues en medio de todo eso, se da cuenta, pero él, recordemos una vez más, lo quería decir desde antes, pero me he propuesto mejor callar, como dicen. Recordemos que él sigue con esta idea de asumir un ideal estoico, ¿no? Una moral estoica, ¿no? Cuando él dice, pues yo lo único que quiero es bastarme a mí mismo, ¿no? No depender de nada ni de nadie. Ese es su ideal. Y entonces cuando uno pide favores, justamente cae en esa dependencia.
y le es vergonzoso a él que sus propios amigos, tener que pedir por sus amigos, ¿no? Porque lo compromete, ¿no? Aunque sean sus amigos, aunque los quiera mucho, los amigos deberían de entender que no le deberían de pedir a él los favores, ¿no? Interceder ante otros, ¿no? Porque justamente no quiere mantener la máxima libertad posible. Sobre todo, quizás un poco Mariana lo está señalando, ahora que está entrando ya francamente a la vida del retiro, ¿no? Completamente, ¿no? Un poco aislándose, ¿no? De todo ese círculo inevitable que desarrolló cuando fue funcionario, cuando cumplió sus obligaciones y demás, ¿no? Pero ya la amistad, ya obviamente la amistad que pueda tener con los demás nunca será, para nada se podrá comparar con la amistad monumental o a la amistad modélica con la Boitier. Fuera de la Boitier, cualquier modelo de amistad pues ya es insuficiente, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es una especie de confesión de yo ya estoy harto, o sea, no me pidan nada, yo no quiero saber nada, a mí déjenme ser, ¿no? Un poco ahí, ¿no? Déjenme ejercer esta libertad que yo me he ganado, ¿sí? Y no siendo injusto con los demás, sino simplemente haciendo lo que yo tenía que hacer. Yo lo interpreto así, no sé qué opinan ustedes. No opinen. Bueno, pues no opinen, pues. También están en su libertad. Pues no sé, o sea, por ejemplo, a mí esto de justo la frase del aceptar es una cualidad de sumisión, no me termina de encantar, o sea, se me hace como una manera muy como muy orgullosa de aceptar cuidados, ¿no? Y este tipo de cosas. Y más porque más adelante justo él desarrolla con esta idea de, pues que los amigos realmente cuando él siente esta amistad y demás, o sea, él vela por el bienestar de los demás, a quienes cuida, a quienes pues ama, o sea, no lo dice expresamente como amar, ¿no? Pero vaya, da a entender, ¿no? Entonces... No le ha pasado, perdón, no le ha pasado, no, digo, perdón por interrumpir porque también se me va a mí la onda. ¿No les ha pasado a ustedes que han tenido que pedir un favor a alguien que no quisieran pedir, pero que no hay de otro modo más que pedirlo, y que sabiendo que lo piden y se los hacen, de alguna manera eso crea una obligación moral, por así decirlo, y uno queda como que en deuda, aunque no quisiera, e incluso aunque pidiera ese favor a una persona pues que no necesariamente tiene que considerar como su amigo, ¿no? Un poco quizás en ese sentido es que Carla María decía, bueno, pues yo veo que como un tono ahí medio del príncipe, ¿no? Medio de este asunto del pragmatismo y de lo que hay que dar a cambio, ¿no? De los favores. Pero a veces sucede así, que uno pues se resiste lo más posible. Yo personalmente soy así. O sea, busco la alternativa. Y entonces sí, como dice Mariana, pues orgullo. Sí, obviamente que hay mucho orgullo allí. Porque si yo soy autosuficiente, y aparte yo soy un intelectual, y aparte yo tengo mi castillo, y aparte yo ya me he ganado la vida retirada, ¿por qué voy a andar pidiendo favores? O porque voy a entrar si los amigos son mis amigos, ¿por qué me van a pedir eso sabiendo que a mí no me gusta eso? Ese es el problema, ¿no? El orgullo, ¿no? El orgullo, pienso. Pues hace bien, o sea, hace bien un guiño a este que se llama de la vanidad, porque aquí es realmente estar mostrando su vanidad, ¿no? Su orgullo en todo su esplendor, el decir que siempre, o bueno, no siempre, ¿no? Pero el decir, aceptar es una cualidad de sumisión, ¿no? Entonces, no, o sea, no siempre tiene que ser así, uno hay que dejar apapacharse, ¿no? Entonces es también hay algo de valentía en aceptar, ¿no? Que no somos todo el tiempo autosuficientes, que no somos todo el tiempo libres y autónomos, ¿no? Entonces, hay algo para, pues no sé, o sea, que puede ser debatible. Sí, o sea,
definitivamente pasan los dos casos. Digo, también me he encontrado en el que hueva tener que pedir algo que no quiero, pero pues pasan las dos. Y a quien no quieres, o sea, es lo peor, ¿no? Pedirle a quien no quieres, o sea, todavía con alguien que tienes mucha confianza o lo que sea, bueno, ok, pero cuando tienes que pedirle a alguien a quien no es que te caiga mal, pero simplemente no quieres pedir el favor, ahí está el problema. Sí, Patricio. Yo siento que, o sea, de repente como que se puede entender como, o sea, la parte del favor como muy jerárquica, ¿no? Así como que luego se crea como una estructura para abajo. Pero por otro lado, o sea, sí me ha tocado como que me piden un favor y se hace como este punto de conflicto. O sea, recientemente me pidieron que un amigo que si le checaba como la guionización de una cosa para una cosa que quiere hacer, ¿no? Y nada más no me puedo como sentar a hacerlo. Y es un amigo muy amigo mío, pero nada más como que no puedo. Bueno, creo que a lo que voy es que no, yo no pienso que necesariamente se derive en algo específico, ¿no? Pero yo pienso que sí puede sacar interacciones de diferentes índoles. De acuerdo, ¿no? No tengo ni la más remota idea qué es eso de la ionización, pero bueno, supongo que no va a ser una cosa fácil. Muy bien, muy bien, bueno, pues continuamos pues minando nuestro orgullo, pero recuerden que el orgullo es una cosa nada cristiana. Lo propio del cristiano es la docilidad, la amabilidad, el amor fraterno, ¿no? La confianza, la caridad y demás, ¿no? Y entonces también ahí son las luchas, ¿no? Entre el ego poderoso que tenemos, ¿no? Y el hecho que también dependemos de los demás, ¿sí? Y que no nos hace menos también, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, no nos hace menos pedir favores a los demás, pedir favores, no depender, y de pedir favores y depender son dos cosas distintas, ¿sí? Sí. Estar sujetos a otros son dos cosas distintas, porque bien podemos pedir un favor, no nos lo conceden y nosotros buscamos la manera, ¿no? El problema es cuando ya no tienes manera. Ese es el asunto y ese es el dilema, ¿no? Que alguna vez en la vida pasa. Bien. Y también, o sea, depende de por qué están marcadas las relaciones a la persona o al instituto o lo que sea, a quien pide los favores. O sea, si están marcadas en una relación de confianza y amor y bla, 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 ¿no? Todo eso no se sienten como favores. O sea, bueno, Patricio podrá decir, no estoy seguro, pero pues, o sea, es menos difícil, ¿no? Es menos carga, aunque sea carga, ¿no? Y es algo que igual y no vas a querer cobrar de vuelta, no lo traes ahí pensando como, bueno, ¿cómo voy a hacer para que me paguen esto? Yo siento que igual Montaigne lo dice también esto, como que lo marca mucho, pues sí, no, o sea, como su círculo social ahí, todo eso de la aristocracia, pues yo creo que igual era un ambiente muy hostil donde cualquier cosa ahí, entonces, bueno, yo creo que sí es diferente, o sea, yo lo pienso incluso como el pedir favores a compañeros que sé cómo son, a mis amigos, pues yo creo que sí hay diferencia, como dices, o sea, definitivamente se siente la comodidad. Sí, justo de hecho lo desarrolla más adelante, o sea, dice como, con mis compas yo soy chido, básicamente. Entonces, pues bueno, vamos más adelante y hay una parte que se me hace interesante que dice, tantos aspectos de mi comportamiento, a ver, esperen, cruel opresión para quien ama tener libertad de movimientos en todas direcciones. Mis conocidos, tanto superiores como inferiores a mí, saben si han visto nunca un hombre requiriente, suplicante y menos pesado ante los demás. Bueno, aquí está como pavoneando, ¿no? Su autonomía, su orgullo, su vanidad un poquito. Si lo soy más allá de todo ejemplo moderno, no puedo extrañar mucho, dado que, y esto está chido, tantos aspectos de mi comportamiento contribuyen a ello. Y aquí ya se empieza a describir, o sea, acepta que hay cierto orgullo natural, que hay incapacidad de soportar una negativa, que hay limitación de sus deseos y propósitos, la falta de habilidad en toda suerte de asuntos, y mis cualidades favoritas, la sociedad y la libertad. Entonces, si bien está defendiendo esta actitud o está como declarando esta actitud, pero dice, bueno, es por esto, ¿no? Y no todas las cosas que la motivan son negativas, digo, son positivas, ¿no? Incluso, pues, nombra un poquito más de cosas negativas y dice, por todo ello he concebido un odio mortal a estar obligado a otro o por otro que no sea yo mismo. Empleo con toda viveza cuanto está a mi alcance para arreglármelas antes de recurrir a la beneficencia de otro en cualquier ocasión o necesidad, sea leve o grave.
Y un poquito más abajo dice, descartada esta condición, que, bueno, pues dice que, ahí aquí sí es lo que dice el profe, que estaba hablando, que dice, mis amigos me importunan muchísimo cuando requieren de mí que requiera algo un tercero, ¿no? Era la queja que tenía Montaigne. Descarta, dice, y apenas me parece menos costoso dispensar de su compromiso aquel que me debe algo recurriendo a él, que comprometerme por ellos con quien nada me debe. Descartada esta condición y esta otra, que no me pidan nada laborioso ni que suscite preocupación, pues he declarado la guerra a muerte a toda inquietud, soy fácilmente accesible y estoy pronto ante la necesidad de cualquiera, pero he evitado recibir todavía más de lo que he intentado dar. Y dice, si me hubiera traído al mundo para ocupar algún rango entre los hombres, habría tenido la ambición de hacerme amar, no la de suscitar temor o admiración. Y ahí sí, haciendo referencia a Maquiavelo en El Príncipe, los discursos sobre la primera década de Livio, perdón, y puedo expresar de maneras más, dice, puedo expresarlo de una manera más insolente, habría intentado complacer no menos que aprovechar, si él hubiera estado en una situación de poder. Luego, pues ya como con estos párrafos, termina esta idea y empieza con otra nueva que dice, quiero pues decir que si es preciso deber algo, debe ser por un motivo más legítimo que este del que hablo, al cual me compromete la ley de esta miserable guerra, y no con una deuda tan grande como la de mi plena salvación. O sea, si vamos a pedir algo, y aquí es lo que, pues él ya desarrolla un poquito más de lo que estamos platicando nosotros, tiene que ser algo súper importante y algo que no me cueste la vida, ¿no? Mi alma. Y dice, nos endurecemos al punto de soportar todo aquello a lo que nos acostumbramos. La costumbre ha sido un regalo muy beneficioso de la naturaleza, pues adormece nuestro sentimiento para que podamos sobrellevar muchas desgracias. Esta frase me hizo muy linda. Luego cita a Ovidio en Los Tristes, diciendo, qué triste tener necesidad de una puerta y de un muro para proteger la propia vida y apenas estar protegido por la solidez de la casa. Esto con respecto a las guerras civiles, que tienen pues algo peor que las demás guerras, que nos ponen a todos al acecho en nuestra propia casa, ¿no? Hablando de su contexto. Y luego dice, en una situación extrema ser hostigado incluso en el propio hogar, y es una situación extrema ser hostigado incluso en el propio hogar y retiro doméstico. Y pues un poquito de lo que nos había estado platicando las hojas antes, de cómo se sentía todo el tiempo el hostigado por las cosas que estaban pasando en casa y por las molestias que eran como goteros. Y luego, otra vez citando a Ovidio, dice, aún en tiempos de paz nos estremece el miedo a la guerra. Entonces, creo que en los párrafos siguientes habla un poquito, no sé, es que no subraya nada, como un poquito desarrollas acerca de la muerte, pero ya no dice como nada que no hayamos visto en los capítulos pasados, ¿no? Con respecto a la muerte, y luego pasamos a otra nueva idea que dice la bondad es más hermosa y más atractiva cuando es rara, y que la contrariedad y la diversidad endurecen y fortalecen en uno el actuar bien y lo inflaman por la rivalidad de la fusión y por la gloria. Luego empieza a hablar como de faltas que pueden ser hacia él o las personas que experimentamos, y dice, odio menos la injusticia declarada que la traidora, la guerrera que la pacífica y jurídica. A quienes me piden cuentas de mis viajes, y luego, no sé, pase a hablar un poquito de sus viajes, y dice, quienes piden cuentas de mis viajes, suelo responderles muy bien, que sé de qué huyo, pero no qué busco. Está excelente esa frase, ¿eh? Está muy buena, sí. Y bueno, ahí como junta otra idea y dice, no deja de ser una ganancia cambiar una situación mala por una incierta, y que los males ajenos no deben dolernos como los nuestros. Y luego dice un párrafo, nos dedicamos un párrafo y dice, no porque lo dijera Sócrates, sino porque en verdad es mi inclinación y acaso no sin algún exceso. Considero a todos los hombres compatriotas míos y abrazo un polaco como un francés, posponiendo el lazo nacional al universal y común. Los siguientes párrafos van a ser como desarrollar un poquito más en esta idea. O sea, él de hecho hace una crítica a Sócrates más adelante, en donde dice, pues
no entiendo, ¿no? por qué prefirió la muerte frente al exilio, ¿no? Y que no veía como un mundo más allá de lo que la polis. Entonces dice, no me apasiona mucho la dulzura del aire nativo. Diga. Sí, yo creo que acá Sócrates se podría, no sé qué opina Patricio, Sócrates se podría justificar en el sentido de que el destierro para él, o sea, si bien se podría aclimatar al destierro, pero la polis era lo que le daba sentido a su vida. O sea, por eso, ¿por qué elige que le hagan el juicio y elige tomar la cicuta? Porque aquello que le da sentido a la vida de Sócrates es justamente la defensa de la institución y la defensa de su papel mismo. Si Sócrates aceptara, y de esto hay muchos debates, si Sócrates aceptara el destierro, tácitamente estaría diciendo que él estaba equivocado. Y entonces, como él reitera que no está equivocado y que prefiere, creo que lo dice en el Fedón, y que prefiere acatar una injusticia antes algo así que traicionar a Atenas, entonces por eso decide eso, ¿no? No es que tampoco Sócrates busque la muerte por buscarla, ¿no? Sócrates sabe muy bien, pues que la muerte es algo que está allí, pero no es un castigo, también lo dice también en el Fedón, ¿no? O sea, ustedes, o sea, yo me voy, pero ustedes se quedan, el castigo es para ustedes, no es para mí, y el peor es castigo porque es a partir de una injusticia, ¿no? Entonces, en ese sentido, y como Montaigne, en todo caso, bueno, pues sí, muy gascón, muy francés y todo, pero es un amante del bon vivant, o sea, es un amante de la buena vida. Hace rato hablamos de eso en otra clase, que es la buena vida. Bueno, es que mi patria, un poco así, ¿no? Si es así como, si está anticipando un poco como luego lo que será el pensamiento de la ilustración, ¿no? De esta universalidad y de esta hermandad e igualdad esencial, entonces, pues las fronteras no tienen sentido. O sea, me siento tan a gusto aquí como me pudiera sentir en Roma, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es medio anárquico aquí, ¿no? Mi patria soy yo. Otra vez el principio estoico, ¿no? O sea, yo soy ciudadano del mundo y mi única patria soy yo. Entonces, y creo que los anarquistas toman un poco esta idea, ¿no? La autosuficiencia me da lo suficiente como para no caer en ese juego también de estos nacionalismos que aparte, ya estoy acá metiéndome, ¿no? Que aparte han demostrado, por esa guerra civil tan cruenta, que no tienen sentido, que son de lo más estúpidos, ¿no? Bueno, aquí ya le contesté a Montaigne, pero no sé, Patricia, ¿qué opinas? Es que, vaya, yo nunca, lo que estaba diciendo al principio sobre si la muerte de Sócrates, si es al final una defensa absoluta de la polis, pero al mismo tiempo siempre he pensado que, o sea, sí es una defensa, pero al mismo tiempo como muestra la contradicción inherente a ella, como en ese estado, ¿no? O sea, si acepto, o sea, sí defiendo la polis, pero al mismo tiempo como estoy aceptando que se puede contradecir a sí misma, ¿no? Entonces, una crítica, sí, de acuerdo, ajá, sí. A través del performance, por cierto. Así es, performance mortal. Performance Okay, sí. Entonces, no sé si eso cambiaría en cierta medida la lectura que usted le está dando. No, lo compro, o sea, creo que es válida, ¿no? Creo que sí, también, o sea, el someterse a juicio, el aceptar el proceso, el aceptar el fallo y demás, es por un lado, sí, este compromiso con la polis, en un momento en que la polis está en este proceso de declive y por tanto aceptar el fallo injusto es al mismo tiempo realizar una crítica y evidenciarla, porque el juicio en la apología queda más que evidenciado, ¿no? Lo artificial de la acusación y demás. Entonces, sí es una crítica a partir de la aceptación de un destino que no es justo. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Creo que se complementa. Carla tenía por ahí una pregunta. Sí, adelante, Carla. Un comentario.
Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Patricia. Yo creo que depende de la lectura que se le dé. Y como usted había mencionado, pues yo creo que el juicio de Sócrates es como el más famoso de todos, al menos en la filosofía. Y justamente esta semana nos encargaron en una clase de leer el Fedón, de hecho, o del alma inmortal. Y no sé, yo pienso personalmente que también se ve mucho esta cuestión de que Sócrates crea realmente en esta dualidad del alma y del cuerpo. Entonces él realmente no creía que, digamos, que la existencia a totalidad transcurría aquí solamente. Y de hecho es algo que se puede notar en el libro. Entonces ahí también se puede agregar otra lectura de pensar realmente que quizás sí él creía que había algo más, y quiero aclarar que no me refiero a algo cristiano ni nada por el estilo, sino solamente una visión de que hay algo más aparte de esta materialidad, pues realmente, pues quizás ahí para él también por eso se vio pues no en sí menosprecio, pero esta importancia no tan grande hacia decidir morir o no por sus ideales, porque también en parte él creía que existía algo más que esta experiencia mortal, pero le digo, pues son diversas lecturas, entonces realmente es lo que a mí me pareció, lo que a mí se me hizo más significativo. Pues sí, también de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que se complementan las explicaciones, ¿no? Que no necesariamente se contradicen. Por un lado, una defensa de un cierto modo de ser de la polis que ha llegado en un momento, y creo que Sócrates lo advierte, ¿no? En sus continuos debates con los sofistas, ¿no? En aquello que está percibiendo del papel que van a tener en la decadencia, ¿no? Y las guerras y todo lo demás que va a acontecer. Es un crítico, ¿no? Pero estoy de acuerdo también en esta parte donde Sócrates dice, finalmente hay algo más importante, ¿no? Que eso, ¿no? Y eso que es más importante es la vida examinada, por así decirlo, ¿no? Aquello que tendría que ver con lo que después llamaremos conciencia, ¿no? Y mucho después la subjetividad, y que en ese momento es el alma, entendida, por supuesto, en el contexto de lo que se entiende en el alma, por alma en ese momento, ¿no? Claro, luego la interpretación cristiana, bueno, ya nos habla de una relación de oposición. Yo no creo esa tesis de que en Sócrates tengamos una relación de oposición a partir de esta dualidad y que una cosa de que el cuerpo sea la tumba del alma, frase así multicitada, ¿no? Y a partir del cual, pues Sócrates es un conservador de lo más vil. No, yo creo que no, yo creo que en el mundo griego no, o sea, había una alegría del cuerpo, y aún así siendo todo un sileno, Sócrates, ¿no? Siendo todo un sátiro, para decirlo así, él celebra el cuerpo, y celebra el amor, y celebra el eros, y celebra la vida. Yo no creo, no me caso con ese modo de interpretar el Sócrates, ahora sí que el Sócrates platónico, ¿no? Yo por lo menos no, pero bueno, en fin. Bueno, o sea, con respecto a esto me gustaría agregar que se me hace injusto, o sea, se me hace injusta el juicio de Montaigne, o sea, de juzgar a Sócrates como necio, ¿no? Por decir, ¿por qué, o sea, por qué no prefiere, por qué no va a preferir el exilio antes que la muerte, ¿no? A final de cuentas es uno de los valores esenciales de su vida o de la filosofía de Sócrates, y la misma acusación de necedad hicimos nosotros o podemos hacer cuando Montaigne defiende tanto la autonomía y el valerse por sí mismo, y etcétera, etcétera. O sea, a final de cuentas vivieron vidas muy distintas. Montaigne igual y no tuvo esta misma, bueno, como comparando un poquito, tampoco es como que tenga el conocimiento sobre la biografía de ambos, pero por lo que sé, o sea, tienen vidas muy distintas. Realmente Montaigne no siempre se la pasó tan chido, o sea, sí tuvo una vida, pues acá, hedónica, pero también tenía mucho deber ser, tenía que cumplir, ¿no? Con esta parte con la que él no deseaba. Y Sócrates, pues no. Entonces, cuando a él le llega la opción de la muerte,
no significa lo mismo para él que para Montaigne, ¿no? Y justo pues se podría hablar más acerca de cómo ve la muerte de Sócrates en relación a Montaigne y por qué, de dónde vienen estos juicios, esos valores esenciales de cada uno, ¿no? Entonces, pues seguir estos valores hasta el absurdo, para quienes no los tenemos como valores esenciales, pues siempre se van a ser juzgados de necios desde fuera, ¿no? Entonces, creo que está ahí eso, ¿no? Simplemente no compartieron esa visión y pues bueno, no están sus prioridades iguales y es válido. Entonces, estamos justo en la parte, estamos platicando justo en la parte de cuando va a empezar a hablar de... no me apasiona mucho la dulzura del aire nativo, y desarrollar en esta idea de el lazo universal y común, y las nacionalidades, etcétera, etcétera. Dice, los conocidos completamente nuevos y míos me parecen tan valiosos como los conocidos comunes y fortuitos de la vecindad. Las amistades que son nuestra plena adquisición suelen prevalecer sobre aquellas a las que nos liga el hecho de compartir la región o sangre. La naturaleza nos ha puesto libres y sin lazos en el mundo, nosotros nos aprisionamos en ciertos rincones. Y bueno, desarrolla como un poquito más en esta idea, habla acerca de, bueno, dice lo de Sócrates, dice, yo nunca estaría a mi juicio ni tan achacoso ni tan estrechamente acostumbrado a mi país como para hacerlo. Fue esta una inclinación muy delicada en un hombre que pensaba que el mundo era su ciudad, y esto es lo que yo decía, que se me hace un juicio muy, muy fuerte. Luego, pues termina con esta idea y aparece otra que dice, viajar me parece un ejercicio provechoso, y esto lo insiste, ¿no? Ya lo habían platicado en otros capítulos y en ese mismo capítulo en páginas pasadas. El alma se ejercita continuamente observando cosas desconocidas y nuevas, igual y lo podemos también conectar un poco con lo que estuvimos viendo de su propia visión que desarrolló de los caníbales. Y dice, no conozco mejor escuela para formar la vida, como he dicho a menudo, que presentarle sin cesar la variedad de tantas vidas, fantasías y costumbres diferentes, y darle a probar tan perpetua variedad de formas de nuestra naturaleza. Y un poquito más adelante dice, me cuesta ponerme en marcha. Bueno, sí, acepta, ¿no? Que dice, me cuesta ponerme en marcha, pero una vez en el camino voy tan lejos como se quiera. Me resisto tanto a las empresas pequeñas como a las grandes, y equiparme para hacer una jornada y visitar a un vecino, como para un verdadero viaje. He aprendido a hacer mis jornadas a la española, de un tirón, grandes y razonables jornadas. Y con calores extremos las hago de noche, desde la puesta del sol hasta el amanecer. O sea, una vez que se detiene, que se batalla mucho para empezar las cosas, una vez que empieza, pues se detiene, ¿no? Y bueno, es algo con lo que me puedo identificar yo personalmente. Luego dice, el apetito me viene comiendo y no de otra manera, solo tengo hambre en la mesa. Termina con esa idea, vuelve como a presentar una nueva y dice, el mejor momento para marchar de casa es cuando le hemos dispuesto para que continúe sin nosotros, cuando le hemos infundido un orden que no contradice su forma pasada. Es mucho más imprudente alejarse dejando una casa, una guardia menos fiel y que se cuide menos de proveer a tu necesidad. Y luego dice, la más útil y honorable ciencia y ocupación para una madre de familia es la ciencia de la administración doméstica. Veo alguna que es avara, ahorradoras, muy pocas. Es su cualidad principal y la que debe buscarse antes que cualquier cosa, antes que cualquier otra, como la única dote que sirve para arruinar o salvar nuestras casas. Exijo en una mujer casada, por encima de cualquier otra virtud, la virtud económica. Yo pongo en situación dejándole con mi ausencia todo el gobierno en sus manos. Veo con enojo en muchas casas que el señor regresa huraño y apresumbrado del tráfago de los asuntos hacia mediodía, y que la señora está todavía ocupada en peinarse y acicalarse en su gabinete. Eso es cosa de reinas y aún no lo sé.
Es ridículo e injusto mantener con nuestro sudor y trabajo la sociedad de nuestras mujeres. No ocurrirá si está en mis manos que nadie tenga el uso de mis bienes más libre, más tranquilo y más expedito que yo. Si el marido provee la materia, la naturaleza misma quiere que ellas provean la forma. Y, esperen, veo que hay un comentario. Cuando Montaigne dijo en este ensayo, ningún clima resulta hostil, salvo el violento calor de un solo abrazador, identificado por el día de hoy. Y bueno. Perdón, aquí, pues nuevamente no está eso que se ha comentado tanto, ¿no? Finalmente está otra vez dentro de la tradición, ¿no? Dentro del modelo, dentro de la visión femenina, ¿no? Pues la mujer, bueno, el hombre provee, la mujer es la que administra, la mujer que tiene estas virtudes de la administración, pues es la mujer virtuosa, ¿no? En todo caso, que esta mujer es la que está llamada a mantener y a preservar la casa cuando el hombre está afuera, ¿no? Profe, usted conoce todo sobre Montaigne. No, o sea, yo no conozco todo, no haga esa afirmación porque estas grabaciones quedan ahí en la red y entonces está diciendo una falsedad. A ver, pero pregúnteme a ver qué de intuición le puedo decir. Ok. ¿Cómo, sabe, tiene algo, hay escritos o algo de cómo era la mujer de Montaigne? O sea, porque yo creo que en base a este acercamiento, ¿no? De su esposa, que igual y como no la tolera demasiado o algo así, ¿no? Por lo que ha expresado en otros ensayos o en otras partes. ¿Hay algo acerca de la figura de esta mujer? Pues creo que en el texto de Stefan Zweig, ese que hemos usado, donde habla la biografía de Montaigne, habla de la mujer de Montaigne, o sea, se casó Montaigne con no me acuerdo ahorita, se me va el apellido de su mujer, como se casaban antes, ¿no? Un poco por conveniencia, un poco por deber también, ¿no? Cumpliendo los ritos y la tradición. No es una mujer excepcionalmente bella, pero es una mujer bella en términos generales, así como la describen, ¿no? Una mujer que cumple digamos, con el protocolo, pero es bien cierto que Montaigne, teniendo este individualismo, ojo caballeros, cuando se casen, teniendo este individualismo, y esta ansia de libertad, pues por supuesto que la vida familiar, de repente los ritos familiares, pues le irritan, ¿no? Le siente que le limitan su libertad, y por lo tanto es lo que pide es un poco, incluso no ser juzgado, ¿no? También por esa aparente indiferencia, ¿no? No es, ahora sí como dice la canción, no es falta de cariño, te quiero con el alma, pero déjame ser, ¿no? Un poco. Creo yo también que dado que él tiene un carácter de que se precie, ¿no? Aunque diga que no, que esa vanidad de la que justamente está hablando en este capítulo, pues de alguna manera lo hace sentirse superior un poco a su mujer, ¿no? Intelectualmente hablando, ¿no? Aparte de todo la visión patriarcal que pudiera existir en ese momento, hay esta superioridad intelectual. Sin embargo, Montaigne no la considera ni una mujer poco juiciosa ni una mala mujer, simplemente no deja, y aquí yo pienso que hay un problema así de fondo filosófico realmente respecto a la institución, no deja que este círculo familiar limite el círculo de sus placeres, ¿sí? O sea, es la visión hedonista que ahí está presente, o sea, yo sigo viajando, yo sigo con mis amigos, yo sigo, ¿por qué? Y el problema es que la norma o la institución pues exige muchas cosas, ¿no? Exige presencia, exige fidelidad,
exige sentido de confesión. Yo creo que ahí, sin decirlo, uno pudiera ir mucho más allá. Hay una crítica a lo que significa el matrimonio, ¿no? Desde el punto de vista privilegiado, ojo, de un hombre, ¿no? Porque esa es la queja tradicional de muchos hombres, ¿no? O sea, tú no me dejas hacer esto, tú no me dejas de hacer lo otro. Este sentido de posesión, lo han comentado, se ha comentado, ¿no? Montaigne no le quiere deber nada a nadie. Montaigne quiere ser autónomo completamente, ¿no? Él siente que se lo ha ganado. Entonces, si no le quiere deber a sus amigos, ¿por qué va a tener que pensar en que tiene obligaciones más allá de las que él asume respecto a su mujer? ¿Sí? Yo lo veo así, ¿no? Tiene todo, tiene los bienes, los administra, etcétera. Me conoce, sabe cómo soy. O sea, lo otro es traicionar. La pregunta ahí es, ¿tenemos que traicionar aquello que somos por cumplir con una institución determinada? Es un problemón, nada más lo planteo así. Creo que es el problema también del asunto de lo que Foucault diría el uso de los placeres, ¿no? Dentro de la moralidad moderna que se está construyendo, ¿no? Que ya es muy distinto de la moral antigua, pero sí tenemos ahí algunos visos de este problema, ¿no? Además, si le seguimos escarbando y explorando, quizás Montaigne, bueno, no sé, quizás le gustan mujeres más jóvenes, o quizás como Sócrates, pues, para que se entienda, ¿sí? Esa hipótesis no hay nada, por supuesto, probado, ¿no? Pero bueno, lo no testimoniado jamás podrá ser probado. Uno puede intuir, ¿no? O sea, la confesión de Montaigne no llega tanto, ¿no? No sabemos. Hay quienes deslizan esa hipótesis, pero no hay ningún elemento. Pero yo creo que en todo caso, yéndonos a la parte, digamos, más allá de los gustos o preferencias, yo creo que Montaigne continuamente sabe que tiene que cumplir un papel inevitable, pero continuamente está poniéndole el acento en la defensa de su libertad, ¿no? En la defensa de ese yo. Entonces el problema es quién lidia con él. O sea, ¿quién lidia con ese carácter? O sea, quien lidia con él tiene que aceptar que así es él. Recordemos también, en esos tiempos, bueno, y luego más después en los tiempos antes de la Revolución Francesa, pues pues el asunto de guardar las formas sociales, y los protocolos, a pesar de saberse engañados, pues era una cosa muy, muy cotidiana, ¿no? Como sigue siendo también de cierta forma, hoy en día, aunque ya no tanto, ¿sí? Pero en aquel momento, pues un matrimonio era o es una institución. Entonces, como la iglesia, pues, ¿sí? Las instituciones soportan todas sus contradicciones, aparentemente, claro. Insisto, tiene muchas maneras de interpretarse, ¿no? Aunque si la institución está resquebrajada, no importa, es la institución desde este punto de vista de un matrimonio. Pero tampoco tenemos así como que evidencias, uno, de que Montaigne fuera malo con su esposa o que fuera agresivo con su esposa. No lo tenemos, tampoco. No lo deja ver, ¿sí? No se pinta así, o sí, ese cuadro no lo retrata así. Uno puede suponer que es medio misógino, claro, ¿no? O misógino y medio, ¿no? Pero no se ve por el propio espíritu de Montaigne que sea de ese carácter, ¿sí? No estoy haciendo de abogado del diablo, simplemente creo que la personalidad de Montaigne no lo lleva hacia esa violencia que quizás en ese momento pues era pues muy tradicional, ¿no? O pegarle a la mujer y ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que Montaigne no, dado porque él insiste mucho en el juicio, en la pedagogía del juicio, ¿no? En el juicio para la vida. Y entonces él sabe que llevarlo así es mucho mejor que llevarlo en oposición o que llevarlo en contradicción o en lucha permanente, ¿no? Porque si tú te llevas la fiesta en paz, por así decirlo, y ya me callo, pues es mucho más probable que las cosas se mantengan como son, ¿no?
Entonces, administrate, no te pases los límites, no estoy dando consejos, compañeros, no te pases los límites de lo que es legítimo que tú hagas. Y ahora sí haces, y aquí tampoco es consejo, que no haya testigos, ¿sí? Así lo digo, nada más, no es confesión tampoco. Lo que digo es eso, así funciona la institución, por lo menos la institución formal, ¿no? Pero el problema es creo que yo digo que el asunto del hedonismo humano es que desborda con mucho la pretensión de la normativa social. Esa es mi hipótesis. Bueno, ya se quedaron pensando todos ahí como que qué onda, ¿no? Ahí está, bueno, el mejor modo de destruir esa institución es no metiéndose en esa institución, en principio, ¿sí? Bueno, pero yo qué sé, yo qué sé. Pues yo no voy a, o sea, de hecho justo subrayo en verde como las cosas en las que no estoy de acuerdo con Montaigne, en amarillo lo que me gusta y en rosa las nuevas ideas. Y este párrafo, o sea, tiene como cosas que se rescatan. Digo, la misoginia es el uso de la época, no es como que voy a señalar a Montaigne como específicamente. Ya no me voy a seguir peleando con la misoginia de Montaigne, ya decidí soltar eso. Entonces, pero justo quería como agregar, si a él le falta una visión, ¿no? Un poquito más 3D de pues el rol de la mujer, ¿no? En la ociosidad de las mujeres, ¿no? Y, ay, pobrecitos hombres que llegan súper cansados, ¿no? Y como si la casa y el trabajo no fuera, o sea, el cuidar la casa no fueran también trabajos. Y justo estaba leyendo el día de ayer, empecé y terminé el libro de Su cuerpo de Harán, de Alejandra M. Vázquez, y habla de esto, ¿no? Del trabajo y de los cuidados, no sé si lo conozca, pero es una mujer que empieza a hacer un libro porque justo se dedica a cuidar a su abuela. Entonces, pues básicamente está haciendo como de niñera, pero de estar, o sea, y se pregunta esto de qué es cuidar y qué significa para ella estar siendo remunerada económicamente por los cuidados que aparentemente serían pues dados por el amor, pero bueno, ya en una concepción como más contemporánea y feminista y demás y todo esto, pues ya sabe que no, o sea, cuidar 8 horas de una persona, etcétera, es trabajo, ¿no? Y debe de ser remunerado de alguna manera. Y para agregar un poquito ya nada más lo que Montaigne dejó y analizó de una manera muy pobre, agregaría a esta algo de ella que dice, ella cuenta la historia de cuando, es un ensayo, de cuando ella empieza, ¿no? Cuidando a su abuela. Y dice, ella era académica, antes era maestra y acostumbrada a que mi fuente principal de ingresos proveniera de una actividad como la docencia, que es en el ojo público todo el tiempo, a veces para bien y a otras para mal. Y al tomar posición de mi nuevo empleo fue todo un choque mudar mis energías a un espacio donde, por ejemplo, la noción de éxito no significaba absolutamente nada, ¿no? O sea, Montaigne se podría comparar, ¿no? Y para él éxito y todo este tipo de cosas son medibles, ¿no? Pero una mujer en casa no se puede medir y esto es lo que ella desarrolla después. Dice, no es posible hacer una rúbrica ni una lista de cotejo para evaluar qué tan bien trapeado está el piso, qué tanto se elevó el ánimo de mi cuidada, factores que por otro lado están siempre sobre una escala frágil. La idea del mantenimiento pensada en estos términos nunca había sido tan clara. Se trata de jamás dejar que algo se caiga, pero tampoco levantarlo demasiado. En la comida, por ejemplo, no se pueden agotar las energías en platillos rebuscados, porque mañana otra vez hay que cocinar y a menos que tenga 3 horas diarias para destinar a ello, pronto las cuentas de tiempo-esfuerzo no salen. También se pone en evidencia que cualquier estándar alcanzado va a terminar en eso, un simple estándar que siempre podría elevarse. Lo invisible es justamente el objetivo buscado. Lo distinto se normaliza casi enseguida. No hay forma existente de medir el afecto entregado a un huerto casero, la calidad de una charla de 1 hora y media durante el desayuno, las pequeñas actividades cuyo objetivo es crear un mejor ambiente, aunque tampoco tengamos un diagnóstico de cómo era antes ese ambiente. Lo perturbador es darme cuenta de que me hice un esquema de pensamiento en el que evaluar, medir y reconocer en términos empresariales es importante. Y sin embargo,
admitir simultáneamente que no hay manera de que ese esquema funcione aquí, aun cuando muchas veces sí me sonríen o me dan las gracias o me felicitan, hay que decirlo. Entonces, bueno, continúa ella desarrollando. Está muy bonito el libro, yo lo recomiendo. Y pues aquí se podría objetar lo mismo en otro lado, ¿no? Es decir, ella, que tal vez la esposa estaría diciendo, oye, pues yo tengo mi derecho, ¿no? De peinarme y acicalarme en mi gabinete mientras él se mete en su biblioteca y está ahí leyendo por todo el día, ¿no? Entonces, nada más agregar esta otra visión que él no considera, pero sí estoy de acuerdo en que pues hay como cierto, si bien su pensamiento está como manchado de machismo y que es natural que esté manchado de machismo en una sociedad muy machista y en su época y en la religión, y etcétera, etcétera, sí como hay una lógica que no es como tan perversa, ¿no? Que dice no ocurrirá si está en mis manos que nadie tenga el uso de mis bienes más libre, más tranquilo y más expedito que yo, ¿no? Entonces, si él pues no tenía toda esta visión de los cuidados y lo que significa la friega de la casa, porque justo él ha dicho en este mismo capítulo que él se desentiende completamente de la casa y del mantenimiento, pues eso, ¿no? Entonces, ahora empieza a hablar del matrimonio, que dice en cuanto a los deberes de la amistad marital, se piensa que son vulnerados por esta ausencia, no lo creo. Al contrario, se trata de una relación que suele enfriarse con una presencia demasiado continua y que resulta perjudicada por la asiduidad. Cualquier mujer ajena nos parece honorable y todo el tiempo siente por experiencia que el verse de continuo no puede reproducir el placer que se siente al separarse y volverse a encontrar intervalos. Estas interrupciones... Ustedes, perdón. ¿Y ustedes qué opinan? Porque esto no solamente aplica para el asunto de una relación matrimonial. Digo, no sé, creo que tiene cierto sentido, porque habla de algo que pasa también, ¿eh? Incluso que también podría decir, yendo más allá de lo que supone que uno no va, que justamente la pandemia ha detonado esto también, ¿sí? Pero pasa también con las relaciones humanas, cuando esta distancia no es lo suficiente, cuando hay ausencias que son necesarias para reafirmar los compromisos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se reafirma la individualidad de cada quien y la idea de que el proyecto común es voluntad y no solamente permanencia. Ese es otro asunto que tiene que ver con la estructura del matrimonio también, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas por ahí, por supuesto, la manera en cómo Montaigne lo describe, pues de repente da para un lado o da para el otro, ¿no? Pero finalmente ¿qué significa la ausencia? ¿Qué es la ausencia y qué es la presencia en las relaciones humanas también? Que es otro tópico, ¿no? ¿Y el amor siempre exige presencia? Eso es otro tópico, ¿no? Nada más lo marco así, porque si no jamás acabaríamos, ¿no? Creo que en los próximos párrafos. Sí, creo también que Montaigne, más allá de lo que ya se ha comentado aquí, es un observador también de la naturaleza humana, de los seres humanos, de los hombres y de las mujeres, aunque su vistazo sobre las mujeres pues tenga esta carga, ¿no? ¿Sí? Pero habla de las costumbres, ¿no? Y habla de la manera en cómo nos relacionamos los unos a los otros. Y cómo esas costumbres a veces acaban con nosotros. A veces son refugio y a veces actúan en contra de la propia estabilidad. No sé, hay varias cosas, ¿no? Que tienen que ver también con la condición de uno mismo, ¿no? Con el asunto de la experiencia de pareja o de noviazgo o incluso de la relación de amistad también. No sé. Bueno, yo lo dejo ahí porque usted es la que está exponiendo. Pues no sé si alguien quiere comentar algo al respecto. ¿No, Bari? Pues sí, ¿mande? Ok, pues continúo con lo que dice Montaigne. Sí, o sea,
Vaya, él está haciendo un juicio muy, o un cuestionamiento muy honorable, muy adecuado, ¿no? Con respecto a la institución del matrimonio. Entonces, evidentemente hay defectos, ¿no? En ella. Cada quien decide si se avienta como a tratar de luchar contra ellos o a simplemente dejar de participar en eso, ¿no? Y ok, dice, estas interrupciones me llenan de nuevo amores en los míos y hace que el uso de mi casa me resulte otra vez dulce. La vicisitud aviva mi deseo hacia un lado, después hacia el otro. Ay, creo que se trabó mi computadora. Espera. Ok. Perdón, leo lo que dice, Sí, por favor. lo que dice Patricio. Primero dice, a mí me gustó mucho la conexión que hizo Mariana con la conexión de Montaigne sobre el trabajo doméstico. Y Carla dice, yo pienso que te cases o no te cases. Al amor siempre se le coloca un formato, más allá de la institución que está presente constantemente. Simplemente en una cuestión semántica el sentido de poseer siempre está implícito, mi novia, mi esposo, etc. ¿Sí? Pues sí, digo, pues básicamente coincido con eso, ¿no? Ese es el problema es el sentido de posesión, ¿no? Y eso está muy dentro de nuestras raíces culturales, ¿no? La idea muy equivocada de que uno posee al otro o a la otra, ¿no? Cuando, como bien diría Lacan, pues no, o sea, amar es dar lo que no se tiene, y en realidad, no hay verdadero contacto entre aquellos que se aman, ¿no? Cada uno finalmente está trabajando por su propio placer de alguna forma. Pero no nos vamos a poner lacanianos aquí, simplemente señalar ese punto. Aquí hay algo también que hay una idea que me gustó aquí en el texto que tengo yo, cuando, bueno, sigue hablando empieza a hablar de la bondad de la ausencia y todo eso, y cómo el regreso también hace que se refrenden los lazos de cariño y de amor, lo cual tampoco está mal, por supuesto, ¿no? Y es cierto, los largos viajes pues también son periodos, digo, ya poco para ser un poco más sensatos, ¿no? En esta parte, son periodos también que pueden servir para mejorar las cosas, son periodos que pueden ser bien utilizados, pueden ser periodos reflexivos, ¿no? Ahora sí que de autoexamen y de experiencia y demás, ¿no? No todo tiene que ser tan negativo. Acá dice, el afecto tiene los brazos lo bastante largos para alcanzar de extremo a extremo del mundo. Y esa idea me parece muy rescatable, ¿sí? Porque va suponiendo que el amor y la amistad no conoce fronteras. Ese es un principio interesante, la verdad, ¿no? Y si no conoce fronteras, no debiera conocer propiedades, o sea, no debiera fijarse como una propiedad. Ese es mi punto de vista, pienso yo. En fin, nada más era lo que quería comentar. Pues de hecho es que nos vamos a quedar a la mitad de varias preguntas que Montaigne lanza en los próximos párrafos, o sea, porque deja como unas reflexiones interesantes con respecto a la posesión, con respecto a la amistad, al amor, las diferencias, o sea, y hay una de hecho que se me hace lindo, que dice, el jardín es lejos, ¿qué tal a 10 leguas? ¿Es lejos o cerca? ¿No? Se me hizo un párrafo brillante. Todo es relativo cuando hay deseo, ¿no? Sí. Sí, y cualquier escalera es suficiente para llegar a donde uno quiere, ¿no? Aunque sea una escalera corta, ¿no? No lo ligué bien, pero va un poco por ahí. Yo creo que como usted bien dice, no vamos a acabar. Entonces sugiero que sigamos el viernes, tratando de acabar el viernes con esta exposición tan interesante. Y bueno, ya esto nos prepara para el lunes, ¿no?
El lunes sí, pues sería lo del doctor Barrera. Y ya después lo podemos comentar también, no solamente ahí en lo que les ponga, sino también lo podemos comentar ya en otra de las sesiones. Dice Elías, los viajes para Montaigne tienen que ir de la mano con la reflexión. No basta alejarse de las gentes ni cambiar de lugar, sino hay que quitarse las condiciones vulgares que tenemos en nosotros, secuestrándonos, por decirlo así, a nosotros mismos para encontrarnos de nuevo. Exactamente, ¿no? De ahí dice, bueno, el dicho que los viajes ilustran, ¿no? Sí, esta es la idea, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Por ahí Michel Onfray tiene un libro que se llama De la teoría del viaje. No sé, lo comentaré un poco la próxima sesión. Es un librito pequeño, pero es muy padre, va en ese sentido, ¿no? De todo lo que aprendemos en los viajes, sobre todo ahora que no podemos viajar, ¿no? Pero ya podremos, ¿no? En algún momento dado, ¿no? Y esas horas que se pasan o en los vuelos o consumiendo los kilómetros en la carretera, en el auto o en el autobús o lo que sea, o antes en el romanticismo del tren, porque eso ya ha quedado muy en la memoria, pues sí, podían representar estas oportunidades de verse de nuevo. El asunto es que también nos han secuestrado, creo yo, en buena medida esa capacidad de descubrirnos mediante el viaje. Y en todo caso, tenemos esta potencia y esta posibilidad de empezar el viaje aquí, creo yo, ¿no? Y eso en parte es la gran lección, creo, que nos está dando Montaigne, independientemente de todas las comillas que le podamos poner a Montaigne, ¿no creen? O sea, sí creen. Sí. Bien, es que estuvo muy matona la frase. Bueno, le dejamos aquí, compañeros. Ya estoy llegando a lo ridículo y entonces mejor le dejamos aquí, ¿no? Yo creo que la vacuna china ya está haciendo su efecto, está apoderándose de mí. Entonces, al rato voy a empezar a hablar mandarín. Entonces, dejémosle aquí. Nos veremos el viernes, ¿sale? Vale. Hecho, pues. Bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego, que descansen. Bye.